Venga, vamos a meternos de lleno en uno de los libros espirituales más comentados y, por qué no decirlo, controvertidos de los últimos tiempos. Conversaciones con Dios. La premisa es tan sencilla como, alucinante. Pensemos por un momento. ¿Qué pasaría si uno llega a su límite? A ese punto en el que se hace las preguntas más profundas sobre la vida, el amor, el porqué de las cosas. Pero no con una señal o una metáfora, no, sino con una respuesta directa, clara, como si fuera una conversación de verdad. Pues bien, esa es exactamente la historia que cuenta Neale Donald Walsch. Y no lo plantea como una idea o una novela, sino como algo que, según él, le pasó de verdad. Así que vamos a ver cuáles son las ideas clave de esta obra. Todo arranca en un momento de crisis total. Y el escenario es de lo más simple, un bolígrafo y un cuaderno. Para que quede claro, todo lo que vamos a contar sale directamente del primer libro de la saga, el que lo empezó todo y que se convirtió en un auténtico fenómeno. La cosa es que en 1992, Walsh estaba, en el fondo del pozo. Sentía que su vida era un desastre por todas partes, en lo personal, en lo profesional. Así que, en un momento de pura desesperación, se sentó y escribió una carta. Pero no era para un amigo, era para Dios. Y esa fue la pregunta clave. Ojo, no era una súplica, era casi un grito de rabia, una exigencia, un ¿por qué?, lanzado al universo lleno de frustración por una vida que ya no conseguía entender. Y entonces, justo cuando ya había tirado la toalla y no esperaba absolutamente nada, ocurrió algo que le dio la vuelta a todo. Él cuenta que al terminar la última palabra de su carta, la mano se le quedó ahí, quieta, flotando sobre el papel, como si una fuerza que no era suya la estuviera sujetando. Y de repente, el bolígrafo empezó a escribir solo, y la primera frase que apareció lo dejó de piedra. Ahí, en ese preciso instante, comenzó un diálogo que se alargaría durante años. A raíz de ese diálogo, el libro nos presenta una visión de Dios y de la comunicación con lo divino, pues muy diferente a la que estamos acostumbrados. La primera gran idea es esta. Dios no se limita a usar palabras. La comunicación es constante, está sucediendo todo el tiempo y de muchas maneras distintas en nuestra vida. El libro, y esto es muy curioso, ordena estos canales por eficacia. El más directo, el más puro, es el sentimiento. Lo llama el lenguaje del alma. Después vendrían el pensamiento y la propia experiencia de vida. Y lo más sorprendente es que deja las palabras para el final, como el canal menos fiable de todos, el que más se puede malinterpretar. Entonces, claro, la pregunta es, ¿cómo distinguir un mensaje que viene de ahí, de nuestro propio ruido mental? Pues el libro da una especie de brújula. Dice que el pensamiento más elevado siempre lleva consigo alegría. Las palabras más claras contienen verdad y el sentimiento más grande, el más profundo de todos, es el amor. Alegría, verdad y amor. Esas son las tres señales. Y esto nos lleva, como no, a una de las grandes preguntas que aborda el libro. ¿Qué hacemos aquí? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Y aquí viene una de las ideas más rompedoras, de las que te hacen clic en la cabeza. La clave, según el libro, es que no hemos venido a este mundo a descubrir quiénes somos, sino a decidir y a crear quiénes queremos ser a cada momento. Para que esta idea tan potente se entienda bien, el autor utiliza una parábola muy simple pero muy bonita. Había una vez una pequeña alma que sabía, en teoría, que era luz, que era magnífica. El problema es que no podía sentirlo, no podía vivir esa experiencia, porque todo a su alrededor era exactamente igual, pura luz. No había contraste. Así que para poder experimentarse a sí misma como la luz que era, necesitaba un punto de referencia. Necesitaba la oscuridad. Tenía que conocer lo que no era para poder comprender de verdad lo que sí era. Y esa es la conexión directa con nuestra existencia. Según el libro, este mundo físico, con sus dificultades, sus retos y su oscuridad, es precisamente el escenario perfecto que hemos elegido para poder experimentar y crear la luz que en realidad somos. Finalmente, el libro lo simplifica todo al máximo. Reduce todas nuestras motivaciones, cada pensamiento y cada acción a solo dos emociones fundamentales. Y esas dos emociones son el miedo y el amor. Son los dos polos opuestos. El miedo es la energía que contrae, que cierra, que te hace huir y esconderte. El amor, por otro lado, es la energía que expande, que abre, que revela y que sana. Por lo tanto, la conclusión del libro es rotunda, es directa. Ante cualquier situación, ante cualquier duda, la elección que está motivada por el amor es la que nos alinea con nuestra verdadera naturaleza. El amor es siempre la respuesta. Y con esto nos deja el libro, con esta reflexión final para el día a día.
Si cada instante es una elección entre estas dos fuerzas, la pregunta es casi obligada: ¿cuál de ellas está guiando las decisiones de nuestra vida? La respuesta, nos dice el autor, es siempre una elección personal.